En un callejón donde el eco del silencio pesaba más que el hambre, un mendigo de barba blanca y ojos llenos de secretos, se acercó a una madre desesperada. Su hija, una niña de 8 años en silla de ruedas, lo miraba con una mezcla de curiosidad y esperanza. «Oye, sé cómo hacer que su hija vuelva a caminar», susurró el hombre, mientras el corazón de la madre se detenía. Lo que ese mendigo hizo a continuación no solo sorprendió a todos, sino que cambió sus vidas para siempre. Laura era una madre soltera de 30 años que cargaba al mundo sobre sus hombros. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño desordenado, y sus ojos cansados contaban la historia de una mujer que había luchado contra la adversidad desde que tenía memoria. Trabajaba largas horas en una fábrica, cosiendo ropa que otros usarían en días felices, mientras ella apenas podía pagar el alquiler de su pequeño departamento. Cada día, llegaba a casa con las manos doloridas y la espalda encorvada, pero nunca dejaba que su hija lo notara. Laura había aprendido a esconder su agotamiento detrás de una sonrisa, porque sabía que su hija necesitaba verla fuerte. Camila, de 8 años, era el sol que iluminaba la vida de Laura. Su cabello largo caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una chispa que no se había apagado, ni siquiera después del accidente que la dejó en una silla de ruedas. Antes de ese día trágico, Camila era un torbellino de energía. Corría por el parque con sus amigas, recogía flores para hacer coronas, y perseguía mariposas con una risa que parecía música. Laura aún podía escuchar esa risa en sus recuerdos, un eco que la consolaba en las noches más oscuras. Pero 3 años atrás, todo cambió. Mientras cruzaban la calle, un conductor distraído las embistió. Laura salió con rasguños y un golpe en el brazo, pero Camila sufrió una lesión en la columna que la dejó sin poder caminar. Los médicos fueron claros desde el principio. La probabilidad de que Camila recuperara el movimiento en sus piernas era mínima. Laura se aferró a la esperanza durante los primeros meses, llevándola a especialistas y terapias que agotaron todos sus ahorros. Pasaron horas en hospitales fríos, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el peso de las malas noticias. Cada consulta terminaba con la misma frase: «Lo sentimos, pero no hay mucho que podamos hacer». Laura se negaba a aceptarlo. Gastó todo lo que tenía en fisioterapia, incluso pidió préstamos que sabía que no podría pagar. Pero nada cambió. Camila seguía en su silla de ruedas, y aunque su sonrisa seguía siendo brillante, Laura podía ver la tristeza que a veces nublaba sus ojos, cuando miraba a otros niños correr. Cada noche, después de que Camila se dormía, Laura se sentaba junto a su cama, y lloraba en silencio. Miraba el rostro de su hija, tan lleno de inocencia, y le pedía al cielo un milagro que parecía imposible. A veces, soñaba con el pasado, con los días en que Camila corría hacia ella con los brazos abiertos, gritando, «¡Mamá!», con una alegría que llenaba el mundo. Esos sueños eran un refugio, pero también un recordatorio cruel de lo que habían perdido. Laura se sentía atrapada en un ciclo de dolor y esperanza, incapaz de rendirse, pero también incapaz de encontrar una solución. Ese día, Laura había llevado a Camila a dar un paseo por el parque, un ritual que mantenían para que la niña no se sintiera atrapada dentro de las 4 paredes de su hogar. El parque estaba lleno de vida. Niños jugando en los columpios, perros corriendo detrás de pelotas, y familias compartiendo helados bajo la sombra de los árboles. Camila observaba todo con una sonrisa tímida, sus manos descansando sobre su regazo, mientras Laura empujaba la silla de ruedas por un sendero estrecho. El aire fresco acariciaba el rostro de la niña, y por un momento, Laura sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero esa paz se rompió cuando un hombre sentado contra la pared del callejón las detuvo. Era un mendigo de edad avanzada, con una barba blanca que parecía nieve, y una chaqueta gastada que había visto mejores días. Sus manos temblaban al sostener un pequeño cuenco donde pedía monedas, pero sus ojos tenían un brillo que no encajaba con su apariencia. Había algo en su mirada,
una mezcla de sabiduría y tristeza, que hizo que Laura se detuviera. Señora, espere, dijo el hombre con una voz ronca pero firme, levantándose con dificultad del suelo. Laura lo miró con cautela, ajustando su agarre en la silla de Camila. No era la primera vez que alguien se acercaba a ellas en la calle. Pero algo en la voz del hombre la hizo escuchar. Oye, sé cómo hacer que su hija vuelva a caminar. Continuó él, mientras sus manos gesticulaban con una energía que contrastaba con su cuerpo frágil. Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo podía este hombre, que parecía no tener nada, saber algo que los médicos no podían resolver? Camila, que había estado observando en silencio, levantó la mirada hacia el mendigo, sus ojos grandes y curiosos. Había algo en su tono, una seguridad que la hizo dudar, pero también una chispa de esperanza que Laura no podía ignorar. ¿Qué sabe usted de esto?, preguntó, su voz temblando entre el escepticismo y la desesperación. El mendigo se presentó como don Ernesto, un hombre que alguna vez había sido fisioterapeuta, antes de que la vida lo llevara a las calles. Contó que, hace muchos años, trabajó con niños en situaciones similares a la de Camila, usando técnicas que había aprendido en un pequeño pueblo donde la medicina tradicional se mezclaba con ejercicios antiguos. No es magia, es esfuerzo, explicó, mientras se sentaba frente a Camila y le tomaba las manos con suavidad. La niña lo miró con una mezcla de timidez y curiosidad, pero la calidez de su sonrisa la tranquilizó. Don Ernesto le habló directamente a Camila, con una voz que parecía un susurro del viento. Eres muy valiente, pequeña. ¿Te gustaría volver a correr con las mariposas? Camila asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, Laura vio un destello de emoción en los ojos de su hija. Laura dudó. Había escuchado tantas promesas vacías en los últimos años, que su corazón estaba lleno de cicatrices. Había conocido a médicos que le ofrecían esperanzas falsas, terapeutas que cobraban fortunas por tratamientos que no funcionaban, e incluso curanderos que prometían milagros con hierbas y oraciones. Cada decepción había sido un golpe más, y Laura temía que esto fuera solo otro truco. Pero también estaba desesperada. ¿Qué tienes que perder?, le dijo don Ernesto, mientras sacaba un cuaderno viejo de su chaqueta, lleno de dibujos y notas sobre ejercicios que parecían sacados de otro tiempo. Laura, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo, aceptó. Si había una posibilidad, por mínima que fuera, de ver a su hija caminar de nuevo, estaba dispuesta a intentarlo. Don Ernesto comenzó a visitar el departamento de Laura y Camila cada mañana. El pequeño espacio con paredes agrietadas y muebles desgastados se llenó de una energía que no había sentido en años. Don Ernesto llegaba con su cuaderno bajo el brazo, su chaqueta llena de polvo, pero con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Enseñó a Camila ejercicios simples al principio. Movimientos suaves para despertar los músculos de sus piernas, estiramientos que parecían más un juego que una terapia. Laura observaba con el corazón en un puño, ayudando a su hija a seguir las instrucciones del anciano. Don Ernesto también le mostró a Laura cómo masajear las piernas de Camila, explicándole que la circulación y el calor eran clave para que los músculos recordaran cómo moverse. Las primeras semanas fueron agotadoras. Camila a veces se frustraba, y Laura temía que todo fuera en vano. Había días en que la niña se negaba a intentarlo, diciendo que sus piernas no sentían nada, que nunca iba a caminar. Esos días eran los más difíciles para Laura, quien tenía que contener sus propias lágrimas para no desanimar a su hija. Pero don Ernesto nunca perdió la paciencia. La esperanza es un músculo, también hay que entrenarla, decía con una sonrisa, mientras animaba a Camila a seguir intentando. Él traía consigo pequeñas sorpresas para motivarla, una flor que había recogido en el parque, un caramelo que había comprado con las pocas monedas que le daban, o un dibujo que hacía en su cuaderno, mostrando a Camila corriendo con mariposas a su alrededor. Don Ernesto también compartía historias mientras trabajaban. Les hablaba de su infancia en un pueblo rodeado de montañas,
donde los niños corrían libres por los campos, y los ancianos compartían secretos de sanación que habían pasado de generación en generación. Contó cómo había estudiado fisioterapia en su juventud, viajando a la ciudad con el sueño de ayudar a otros. Durante años, tuvo una pequeña clínica donde atendía a niños con discapacidades, usando técnicas que combinaban lo que había aprendido en la escuela con los conocimientos de su pueblo. Cada niño es un rompecabezas, decía. Y hay que encontrar la pieza que falta para que todo encaje. Pero su vida dio un giro oscuro cuando un incendio destruyó su clínica, su hogar, y se llevó a su esposa y a su hijo pequeño. Desde entonces, don Ernesto había vivido en las calles, sobreviviendo con lo poco que la gente le daba, pero nunca dejó de ayudar a quienes encontraba en su camino. Laura escuchaba esas historias con el corazón apretado. Había juzgado a don Ernesto por su apariencia al principio, pero ahora veía al hombre que había detrás del mendigo. Alguien que, a pesar de haberlo perdido todo, seguía dando lo mejor de sí. Su bondad la conmovía, y poco a poco, comenzó a verlo como un amigo, alguien en quien podía confiar. Camila, por su parte, empezó a esperar con ilusión las visitas del anciano. ¿Cuándo viene el abuelo Ernesto?, preguntaba cada mañana, y Laura sonreía al escuchar cómo su hija lo había adoptado como parte de la familia. Con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar. Una mañana, mientras Laura sostenía a Camila para que diera un paso con ayuda de una barra, que don Ernesto había improvisado con madera y cuerda, la niña logró mover una pierna por sí sola. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero para Laura, fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Lágrimas de alegría rodaron por sus mejillas mientras abrazaba a su hija, quien sonreía con una mezcla de sorpresa y orgullo. Don Ernesto, sentado en una silla vieja, aplaudió con entusiasmo, sus ojos brillando con emoción. Lo sabía, pequeña, sabía que podías hacerlo, exclamó. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que el milagro que tanto había pedido estaba comenzando a hacerse realidad. A partir de ese día, los progresos de Camila se volvieron más evidentes. Primero fueron pequeños movimientos, luego pasos temblorosos con ayuda de las barras. Don Ernesto ajustaba los ejercicios cada semana, aumentando la dificultad con cuidado, asegurándose de que Camila no se lastimara. Enseñó a la niña a concentrarse en su respiración, a imaginar que sus piernas eran como alas que solo necesitaban recordar cómo volar. Laura, que al principio había sido escéptica, ahora participaba con entusiasmo, animando a su hija en cada sesión. Había días en que Camila se caía, y el miedo de volver a fallar la hacía llorar. Pero don Ernesto y Laura siempre estaban ahí para levantarla, recordándole que cada paso, incluso los pequeños, era una victoria. Un año después, en una mañana soleada, Camila dio sus primeros pasos sin ayuda. Fue en el parque donde todo había comenzado, frente al mismo callejón donde don Ernesto las había encontrado. Laura y el anciano estaban a su lado, animándola mientras la niña, con el rostro iluminado por la alegría, caminaba hacia ellos. Sus piernas temblaban, pero su determinación era más fuerte que cualquier miedo. Cada paso era un acto de valentía, un desafío a las palabras de los médicos que habían dicho que nunca volvería a caminar. Cuando llegó a los brazos de su madre, Laura la abrazó con tanta fuerza que parecía que nunca la soltaría. Don Ernesto, con lágrimas en los ojos, aplaudió, su corazón lleno de orgullo por la niña que había desafiado todas las probabilidades. La vida de Laura y Camila cambió para siempre, pero también la de don Ernesto. Laura, agradecida por todo lo que había hecho, lo invitó a vivir con ellas en el pequeño departamento. No era mucho, pero era un hogar lleno de amor. Don Ernesto aceptó, y juntos, formaron una familia unida por la esperanza y el cariño. Camila, que ahora corría de nuevo por el parque, siempre tomaba la mano del anciano para mostrarle las flores que recogía, mientras Laura sonreía, sabiendo que la bondad y el amor podían obrar milagros incluso en los momentos más oscuros.
Cada año, celebraban el día en que se conocieron con un picnic en el parque, compartiendo risas y recuerdos, agradecidos por el destino que los había unido. Si esta historia te conmovió, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la bondad puede cambiar vidas? Suscríbete a Lazos del Corazón y activa la campana para no perderte más historias que te llenen de emoción.